Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un nuevo día y un nuevo tiempo para alabar, para honrar, para bendecir el nombre de Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está viendo, que está en comunión en esta hora a través de este medio, eh, confiando en que cada día queda menos tiempo para que nos podamos volver a encontrar en los cultos presenciales. Así es que estoy agradecido de Dios por todo esto que está haciendo con cada una de nuestras vidas. Hermanos amados, ¿qué les parece si empezamos nuestro culto? Vamos a hacerlo orando a nuestro Padre Celestial. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este día, por tu amor, por tus bendiciones y por este tiempo especial que usted nos regala para estar en su presencia. Le pido, Señor, que se quede a nuestro lado, que nos sostenga, Señor, y que acaricie nuestra vida de manera especial. Padre del cielo, buen Señor, le pido que en su misericordia usted, Señor, nos siga acompañando y esté sosteniendo nuestras vidas día tras día. Dedicamos este culto para la gloria de tu nombre, nos sostenemos en tus manos y confiamos que tú, Señor, sostendrás nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que nos bendigas, Señor, durante este culto. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que el Señor les acompañe y qué bueno el estar juntos. Déjeme tener la oportunidad de leer la palabra del Señor en un salmo que prediqué en semanas anteriores, pero que hoy día quiero traerlo nuevamente a la reflexión personal. En Salmo número 11 dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador serán la porción de cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria a Dios. Mire, me gusta este salmo. Nos invita, nos enseña, nos moldea de no salir huyendo a la primera, sino que aprender que siempre Dios tiene el control de todas las cosas. Jehová está en su santo templo. ¿Por qué me dicen que me vaya? Dice el salmista. Si el Señor está en su templo y si Él está reinando, ¿no es cierto?, yo voy a estar seguro. Si Él está en control, yo voy a estar seguro. Termina con la última frase del salmo diciendo: el hombre recto mirará su rostro. ¿Sí? Una declaración que implica relación, conocimiento, cercanía, ¿no es cierto?, entrega, fe de aquellos que decidimos algún día en nuestra vida seguir al Señor. Así es que en esta confianza y en esa convicción le invito a mis hermanos a que podamos tener ahora un tiempo de alabanza. Vamos a cantar junto al coro de nuestra iglesia y le vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad tan bella que nos da para entonar estas alabanzas. Como lo digo cada vez, levante su voz, cante al Señor. No son videos para que usted los vea, sino para que usted interactúe, para que usted participe. Y la manera de hacerlo es cantando alabanza al nombre de nuestro Dios. Cantemos juntos al Señor. Si alguno de entre vosotros ha cometido algún error, escuchen este consejo que por la Biblia les traigo yo. Escuchen espirituales, si algún hermano tal vez pecó. No juzgues tú ni condenes, porque los juicios son del Señor. Espirituales
Contendamos jóvenes por la fe, aunque brame el mundo con Satanás. En la lucha nunca nos vencerá, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor a Jesús, la corona Él nos dará. Cuando me pongo a meditar, mi alma se goza. Mis ojos lloran, mas no lloran por llorar. Es que recuerdo tu bondad tan infinita. Cuando en la cruz ocuparas mi lugar, no me avergüenzo de decir cuánto le adoro, ni me arrepiento de tan linda decisión. Si ahora camino de la mano de mi Cristo, y ya muy pronto viviré en la santación. ¿Con qué te pago el amor que tú me tienes? ¿Con qué te pago el cariño que me das? Ni con mi vida o mi muerte lograría recompensarte, pues tu amor no tiene igual. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué alegría estar un domingo más compartiendo la palabra del Señor. Este domingo vamos a compartir un texto diferente. Las uniones femeniles a nivel nacional están celebrando su semana de énfasis, y en esa semana de énfasis, ¿no es cierto?, están trabajando algunos textos en particular. Y el texto de hoy día, que va a ser predicado
en todas las iglesias que están celebrando la semana de énfasis es Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8, como le digo, está en el marco de la semana de énfasis de nuestras uniones femeninas. Y nosotros nos acoplamos, ¿no es cierto? Nos hacemos parte del trabajo de nuestras hermanas, fundamental en el quehacer de nuestra iglesia. Ejemplo a las nuevas generaciones lleva el título del mensaje de hoy, pero vamos a mirar que al revisar el texto es mucho más que a las nuevas generaciones, es ejemplos de vida, ¿no es cierto?, que debemos ser, tener y entregar a todos. ¿Ya? Vamos a mirar un poquito, le invito a que abra su Biblia ahí en Tito. Esta es una de las cartas llamadas pastorales, junto a las 2 cartas de Timoteo. Estas 3 cartas se escriben para dar instrucciones a los pastores, a quienes estaban ejerciendo labores pastorales, de cómo hacer su trabajo. ¿Sí? Eran pastores jóvenes, eran gente que estaba siguiendo y sirviendo al Señor y necesitaban dirección. Y de esta manera el Señor les escribe para ayudarlo, tanto a Timoteo como a Tito, y da instrucciones muy específicas. Pablo escribe a Tito, discípulo de él, no sabemos, el libro de los Hechos no tiene una tanta mención como lo encontramos en las cartas de quién era este Tito, y lo que sí sabemos es que lo deja en Creta, ¿no es cierto? En el capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Es decir, Pablo deja a Tito en la ciudad de Creta para cumplir labores en la naciente iglesia que estaba en ese lugar, porque habían deficiencias, habían cosas que eran necesarias cubrir o corregir. Y ahí nos ayuda a mirar, ¿no es cierto?, cuál era la función y el porqué de la carta y del tenor de la carta. En el capítulo 2, ¿no es cierto?, en general Pablo lo exhorta a sus labores y a su trabajo como pastor y después como obispo de la iglesia de Creta. Obispo no tiene la misma connotación de la palabra en el día de hoy, más bien era como el representante o la voz de todas las iglesias que había en la isla, ¿ya? A eso se le llamaba obispo en el segundo siglo, cuando se comienza a usar esta palabra en la cristiandad o a registrarse, también en el primer siglo, ¿ya? Es aquel que era la voz, ¿no es cierto?, o el portavoz de las iglesias de un sector o de un lugar, para que no hubiera mucho, y esta persona llevaba el sentir de esta iglesia como su representante cuando habían diálogos o conversaciones. Recuerda que en el primer tiempo había mucho que a ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, en lo que se creía, ¿ya? En el capítulo 2, ¿no es cierto?, parte hablándonos de enseñar la sana doctrina, y de hecho ese es el título, enseña la sana doctrina. Y es interesante, pues todo lo que viene después es un llamado, una conducta de acuerdo a lo que Cristo demanda de quienes le seguimos. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Anteriormente estaban los requisitos para los ancianos y obispos, para los pastores de la iglesia, y luego dice: tú habla lo que es, en un punto aparte, lo que está dentro de la sana doctrina. Y parece que Pablo quiere como explicarle lo que es la sana doctrina y comienza a hablar de las conductas de las personas, ¿ya? Dice que esta sana doctrina, ¿no es cierto?, está directamente relacionada con la conducta cristiana, con la ética, con la moral cristiana, que son las expresiones, ¿no es cierto?, las expresiones visibles de lo que es una vida de santidad, que agrade al Señor. Mire, mis amados hermanos, conducta cristiana, ética cristiana, moral cristiana, ¿no es cierto?, son todas expresiones de una vida santa que agrada el nombre de Dios, ¿ya? Ética cristiana habla necesariamente, ¿no es cierto?, de una vida conforme al corazón de Cristo. Esto es fundamental que lo comprendamos, porque
cuando nosotros miramos el texto bíblico y nos vamos a dar cuenta de lo que le está pidiendo, vamos a poder observar con facilidad que el autor en realidad está haciéndole un llamado a vivir con integridad. ¿Sí? Dice que que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ancianos no estamos muy claros si se refiere a los pastores de los cuales venía hablando o si se refiere a las personas de mayor edad. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Vuelvo a la misma idea, no sabemos si está hablando de la figura pastoral, que estaba hablando en la parte precedente, o está hablando a las mujeres de mayor edad. Pero sí indica, y no me voy a detener allí, pero sí me quiero detener en el concepto de que está hablándoles de conducta, de manera de comportarse, de cómo tienen que vivir el día a día, que enseñen a las mujeres jóvenes, invita a las mujeres de mayor experiencia o a las ancianas a ser prudentes. ¿Qué es lo que había que enseñar? Que tenían que ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Ya? Pura conducta, pura manera de vivir, ¿sabe? Y todo esto es santidad. Santidad es la búsqueda, ¿no es cierto?, más profunda de vivir la vida conforme al corazón de Dios. Lo he dicho insistentemente que santidad no significa ni la aureola, ni estar todo el día cantando, ni pasar todo el día en oración, aunque todo eso es bueno. Es bueno cantar lo más que podamos, alabar el nombre de Dios. Es sano y ayuda a nuestra espiritualidad estar en largos tiempos y en largos periodos de oración. Es sano para nuestra vida y va a ser enriquecedor gastar tiempo mirando, buscando, leyendo y escudriñando las Escrituras. Pero eso por sí solo no es santidad, ¿sí? Santidad es aprender a vivir todo eso. Es aprender a vivir la vida cristiana día tras día, en la cotidianidad de mi entorno. Esta persona tiene rasgos de santo, ¿no es cierto? No por una vida pietista de que pasa en retiros, ¿no es cierto? Sino porque tiene una vida que refleja en su diario vivir a Cristo. Y tenemos que mirar con detención acerca de esto. Luego el versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Luego, nuevamente, conducta, manera de comportarse. Pero aquí Pablo, hasta aquí vamos bien. Primero le dice cómo tenían que ser los ancianos y los obispos en la iglesia, las conductas de ellos, tenía que ser sus funciones. Luego le habla a las ancianas, vuelve a insistir, le habla a los jóvenes, le habla a las mujeres jóvenes, etcétera. Está hablándole a todo el mundo. Sin embargo, en el versículo 7 y 8 Pablo hace un alto. Y hace un alto interesante, ¿sí? En el versículo 7 y 8 entonces le dice, preséntate tú entonces como ejemplo. Le entrega una exhortación personal a Tito. Y le dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y luego continúa. Exhorta a los siervos que se sujetan a sus amos, que agraden a Dios, etc. Y sigue hablando de las necesidades y de lo positivo que es tener una conducta que agrade el nombre del Señor. Y dice que todo es para que el nombre de Dios sea exaltado, para que podamos encontrar en Cristo salvación y vida eterna. Así es que es importante la conducta. Pablo le está enseñando a Tito a pastorear la iglesia y le está enseñando que una de las cosas más relevantes que tiene que hacer es enseñar a los demás a comportarse. Pero en ese relato pone una exhortación personal, y es en esa exhortación personal en que me voy a detener en el día de hoy para que la reflexionemos juntos. Y no solo eso, sino quiero invitarte a que comiences a mirarte como un espejo en esta palabra que hoy día estamos entregando. Entonces, repito, versículos 7 y 8. Dice así, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir
de vosotros. Frente a las serias instrucciones, ¿no es cierto?, para los miembros de la iglesia, Pablo hace un llamado particular a Tito y un desafío para nosotros también en el día de hoy a vivir una vida de integridad, de ejemplo. Y comienza así: preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Pablo le está diciendo, mira, tú vas a enseñar todo esto que te estoy diciendo, pero para que toda esta enseñanza que tú vas a estar entregando tenga sentido, tú tienes que ser ejemplo de toda esta enseñanza. ¿Sí? Debemos aprender a vivir lo que creemos, lo que decimos, lo que enseñamos, lo que compartimos. No puedo decirle a alguien, sabes que encuentra refugio en Cristo en tu necesidad, pero cuando yo estoy en necesidad, no busco el refugio en el Señor. No le puedo decir a alguien, ¿no es cierto?, es tu deber participar de la vida de congregacional de la iglesia, pero yo no ser parte de la vida congregacional de la iglesia. No le puedo decir a alguien, ¿no es cierto?, en este caso en el consejo a las mujeres, que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, y yo no vivir de la misma manera, ¿sí? Y cuidado que esto no es un mensaje de género que usted puede leer allí. Tenga cuidado con la lectura que está haciendo, ¿sí? Está enseñando que los roles los tenemos que vivir, ¿no es cierto?, con integridad plena y absolutamente, a diferencia de lo que el mundo está haciendo. Y en el día de hoy es necesario marcar y enseñar una vida de roles, una vida de compromiso, ¿no es cierto?, con el mensaje de Cristo. Saber qué lugar ocupo en medio de mi familia, de mi hogar, de mi iglesia, qué lugar ocupo en medio de mi sociedad, de mi trabajo, de mis estudios, donde yo quiera que yo esté. Y en ese lugar donde yo estoy, el rol que desempeño en ese lugar tiene que ser íntegro para la gloria de Dios, tiene que ser ejemplo, ¿no es cierto?, para los demás. Fíjese que la vara que nos está poniendo aquí no es menor. No está diciendo, ¿sabes qué? Predica el evangelio, dígale que se porten bien, dile, ¿no es cierto?, como desde la vereda del frente o desde la tribuna, desde lo alto, a los demás, ¿no es cierto?, cómo comportarse. Dice, dile cómo comportarse, pero tú vas a ser el primer ejemplo. Tal vez esto no nos gusta mucho, tal vez es medio complicado para nosotros en el día de hoy. Es más fácil poder mirar lo que los demás están haciendo. Aún el Señor Jesús nos enseñó, nos dijo que era que aprendiéramos, ¿no es cierto?, a mirar la viga en el ojo propio antes que la astilla, ¿no es cierto?, en el ojo ajeno. ¿Sí? Tenemos que aprender, queridos hermanos y querida iglesia, a que la enseñanza de la Biblia primero tengo que vivirla. Tengo que encarnarla, tengo que hacerla mía. Hay un llamado tan profundo en estos dos versículos a vivir una vida de ejemplo para los demás, a vivir una vida de integridad para los demás, a vivir una vida, ¿no es cierto?, que modele, ¿no es cierto?, la vida de los otros. Y entonces tengo la primera pregunta para ti en esta mañana. ¿Tu vida es ejemplo para la vida de otros? Tenía dos maneras de plantear esta problemática y esta pregunta para ti. Y te iba a decir, piensa en alguien que haya sido ejemplo para tu vida y que mires cómo ella o él se comportó respecto de su fe y de la enseñanza práctica del diario vivir de esa fe. Y así es fácil, porque miramos a otros. Y muchos de nosotros tenemos mentores que han impactado nuestras vidas con vidas de integridad absoluta respecto de la fe. Sin embargo, la orientación del texto bíblico no es que miremos lo que los otros hacen, sino que necesariamente miremos lo que nosotros estamos haciendo y miremos nuestra vida. La palabra de hoy, mi amado hermano, debo decirlo, es una palabra dura. Dura si nuestro evangelio es un evangelio de aquí para afuera, que es un evangelio que proclama cosas que no soy capaz de vivir. Es dura en tanto si vivo una vida superficial en la fe, que en mi diario vivir no refleja realmente el impacto de Cristo en mi vida. Entonces te vuelvo a preguntar esta mañana,
¿Tu vida es una vida de ejemplo para los que están a tu alrededor? Querido, me hago la misma pregunta. ¿Mi vida será un ejemplo para mi familia? ¿Mi esposa, mis hijos verán en mí un ejemplo de vida? ¿En todos los ámbitos? En lo laboral, en lo afectivo, en mi rol como padre, como esposo. Mis hijos querrán que sus cónyuges sean como yo he sido, cónyuge con su mamá, por ejemplo. O mis hijos querrán que yo sea, ser padres como yo he sido padre con ellos. Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Con tristeza algunos a lo mejor no podrán responder positivamente a esta pregunta. Y otros tal vez sí, no sé. Pero el objetivo de esta reflexión es que tú pienses, es que tú mires tu vida. ¿Soy ejemplo para mi esposo o para mi esposa? Ejemplo de fe, de conducta, de manera de vivir la vida cristiana. ¿Soy ejemplo para mis compañeros de trabajo? El otro día alguien daba un testimonio de un hermano de nuestra congregación, no voy a decir su nombre para guardar su privacidad, pero me contaban a mí una tercera persona. Me dijo, yo conozco a alguien que trabaja en un lugar que se caracteriza por ser un hombre de bien y conciliador. Y coincidió que era el hermano de nuestra iglesia. Alegró tanto mi corazón escuchar ese testimonio. Porque era alguien que me estaba hablando que no sabía que yo lo conocía. Y en realidad ni siquiera me estaba hablando a mí, le estaba hablando a mi hija. Y ella me cuenta el testimonio. Dice, qué hermoso. ¿De qué manera? ¿De qué forma nuestras vidas impactan nuestra sociedad para constituirnos en instrumentos de ejemplo de vida para los demás? Es fácil la propaganda, mi amado. Es fácil el panfleteo de hablar frases bonitas. Pero no es fácil vivir con íntegra ética cristiana el día a día. Y hoy día la palabra del Señor nos exhorta y nos hace un llamado a vivir nuestra vida cristiana de tal manera que sea ejemplo para los demás. Pero no solo eso. Preséntate tú, dice, en todo como ejemplo de buenas obras, del buen quehacer, ¿sí?, de tu vida. Y pone un segundo punto y coma. Voy a seguir con las exhortaciones para ti, pero aquí viene otra. ¿Cuál es la otra? Dice, en la enseñanza, mostrando, y ahí viene una serie de elementos. Es decir, mira, tu vida va a ser ejemplo. Y cuando enseñes, tú no vas a llegar y hablar de la vida de Jesús. Sino que tienes que tener algunos requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Dice, mostrando, ¿qué cosa? Integridad. Versículo 7. En la enseñanza, mostrando integridad. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea traducida integridad significaba la condición de ser intachable. Integridad, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. En el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce por integridad significa honestidad y, fíjese, la adhesión a un patrón de buenas conductas. La adhesión a un patrón de buenas conductas. Y esta palabra integridad nos va a servir de paraguas para todas las que vienen, ¿ya? Por lo tanto, déjeme mirar un poquitito la Biblia rápidamente con usted.
respecto de lo que significa esta palabra o de la demanda del Señor respecto de esto. En el Salmo 15, tan conocido por nosotros, tantas veces repetido, ¿se acuerda del Salmo 15? Ah, sí, exactamente, ese mismo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace esas cosas no resbalará jamás. Ahí el salmista nos habla con claridad de lo que significa una vida íntegra, que no habla, que su lengua no calumnia, no hace mal al prójimo, no admite reproche o no admite pelambre, perdone la expresión. No se hace eco de aquello. Honra a los que temen a Jehová. Y aun cuando la acción en la que se encuentra pudiera ser ir en contra suya o causarle daño a sí mismo, aún así no va a claudicar por ser veraz en las cosas de Dios. ¿Sí? Por ser veraz en las cosas de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y ahí sigue el Salmo 24 que usted conoce muy bien. Mire cómo el salmista nos habla de esta manera. El de manos limpias. El de manos limpias implicaba, ¿no es cierto?, una conducta y una actitud de vida. Implicaba simplemente el de manos, dice, y de un corazón puro. Es decir, de una vida transparente, de una vida que todos pueden mirar, que no tengo nada que ocultar. El ser ejemplo, ¿no es cierto?, de vida, y el que enseña a ser ejemplo de vida, cuando le hablamos a los otros de lo que significa la vida de la fe, dice que tiene que ser con este tipo de integridad, que no acepta que se hablen de otros mal, que su lengua no calumnia nunca, que aunque lo que vaya a ocurrir le pueda ir en desmedro, va a ser fiel a la verdad. Más adelante el mismo salmista lo califica como el de manos limpias y el de corazón puro. El profeta en el capítulo 33 dice: los pecadores se asombran en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumido? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, el que habita en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Este es el justo, el que vive la vida de esta forma, el que camina conforme a estos propósitos de Dios. No hay espacio para dobleces ni doble estándar, mis amados hermanos. La vida del que es ejemplo, ¿no es cierto?, es una vida plena, total y absoluta. La salvación y la vida cristiana están basadas en la gracia divina, pero la misma gracia es la que nos impulsa a vivir de acuerdo a nuestra vida o a nuestra nueva vida en Cristo. Es esta gracia de Dios solamente. No somos nosotros, no son nuestras cualidades, no son nuestros potenciales. Siempre es la gracia de Dios. Y entonces, ¿cómo es que a esta gracia de Dios está en mi vida? Bueno, buscando día a día el rostro del Señor, arrepintiéndome de mis pecados, porque claro, sí, ciertamente nos equivocamos, no es una vida perfecta.
Pero esta vida trata de vivirse con toda la integridad. Y cuando me equivoco, voy presuroso a los pies de Cristo y le pido perdón. Y le pido restauración. Y entonces vuelvo y busco el rostro del Señor día tras día, en oración y en devoción. ¿Para qué? Para vivir mi vida como corresponde. Alguien escribió lo siguiente, dice: la ortodoxia, o sea, la doctrina correcta, y la ortopraxis, es decir, la práctica correcta, ¿sí? La doctrina correcta, la sana doctrina y la práctica correcta siempre van juntas como dos lados de una misma moneda. No puedo, yo, todo el mensaje, por muy bien explicado que esté, por muy bíblicamente refrendado, por ser muy claramente expuesto, de nada sirve si no tiene como contraparte una vida de ejemplo a los demás. No saco nada con conocer muy bien las Escrituras, no saco nada con conocer todo el texto bíblico, no saco nada con hablar muy bien o muy bonito. Si mi vida, mis acciones, mi quehacer, no acompaña, ¿no es cierto?, lo que predico. Nuestra conducta proclama fuertemente nuestras creencias y lo que hacemos es tan importante como lo que decimos. Alguien dijo: predica el evangelio en todo momento, y si es necesario, usa las palabras. Esto fue dicho por allá por los años 400 y todavía está como una frase para nosotros en el día de hoy. Predica el evangelio en todo momento, y si es necesario, usa las palabras. Pero no todo está en integridad. ¿Qué agrega después? Dice, en la enseñanza mostrando integridad, y agrega otra virtud: seriedad. Virtud y actitud que se identifica con el cumplimiento de los deberes propios. Seriedad nos habla de responsabilidad. Nos habla de respeto a los demás. Nos habla de sometimiento en los contextos que yo me encuentre. Nos habla de fidelidad y de exigencia con mi propia conciencia. Si voy a ser serio, tengo que decir lo que pienso y lo que creo. No es que yo piense cosas, pero diga las que acomodan. No es que yo crea algo, pero expreso lo que no va a complicarme la vida. Para ser ejemplo, dice el texto, tenemos que actuar con seriedad. Y esta virtud, ¿no es cierto?, habla de responsabilidad, de deberes propios, de mi propia vida y de que pueda expresar aún lo que mi conciencia está diciendo. Pero cuidado, habla de respeto a la vida de los demás, ¿sí? Porque a veces confundimos el respeto con impertinencia, dañando el corazón de las personas. La seriedad como actitud firme es compatible con un carácter alegre y con una comunicación fácil. Seriedad no significa tener el rostro serio y el ceño fruncido. No significa impostar la voz y hablar extraño. No. Seriedad significa responsabilidad, significa consecuencia de vida, fidelidad con mi pensamiento. ¿Sí? No es serio ponerse corbata y andar con el rostro fruncido. Eso no es seriedad. Seriedad es ser una persona, ¿no es cierto?, que dice lo que está pensando conforme al corazón de Dios y no a mis sentimientos egoístas que a veces dañan a los demás. ¿Sí? Nos resulta tan fácil hablar rapidito y ofender de la misma manera. Y aún más si ponemos la voz profunda
y nos ponemos corbata y ponemos el ceño bien fruncido, esta persona es seria y no nos reímos con nada. No tengo tiempo para reírme, el evangelio del Señor es serio. No, mi hermano. Esa es una careta hipócrita que no es lo que el texto le está diciendo. Cuando la palabra de seriedad nos habla de integridad, de fidelidad, ¿sí? Conmigo mismo. Que no voy a decir palabras que me acomoden porque es lo mejor, pero que voy a actuar con respeto en la vida de los demás, con alegría y con gozo, en el rostro y en el corazón. ¿Qué otra característica? Dice que tiene que tener una palabra sana, versículo 8, ¿sí? En contraposición a una palabra torcida, lo que le estaba diciendo recién. La seriedad implica esto, una palabra sana en contraposición a una palabra torcida, falsa o infecciosa a nuestras vidas. Y dice que tiene que ser irreprochable. La definición de irreprochable aplicado a las personas que ni merecen algún reproche, crítica, censura, queja, vituperio, detracción, queja, recriminación, regañanina, reconvención, amonestación. Todas estas palabras, ¿ya? Que no tienen ningún defecto, imperfección, carencia, deficiencia o falta que merece algún reproche. ¿Le leo de nuevo lo que significa irreprochable? Pero personas que no merecen ningún reproche, no merecen ninguna crítica, ninguna censura, ninguna queja, ningún vituperio, ninguna detracción, ninguna recriminación, ningún regaño, ninguna reconvención, ningún tipo de amonestación, que no tiene ningún defecto, imperfección o carencia, deficiencia o falta que haga merecer un reproche. Con esta sola palabra podríamos quedarnos y reflexionar un buen rato, ¿no? Mi vida es irreprochable. Porque yo creo que esta palabra te pone delante de un espejo, ¿no? Y te tienes que preguntar, ¿hay algo que alguien pueda reprocharme a mí? A veces hablamos y decimos, mire, si yo tengo un área que todavía estoy tratando, que Dios está tratando conmigo, que somos humanos y nos justificamos. Pablo no le da mucho espacio a Tito para justificarse. Pablo le dice, ¿sabes qué? Tu vida es irreprochable porque estás ahí cumpliendo una función, estás enseñando y te estoy pidiendo que le pidas a las personas y les pidas que vivan unas vidas íntegras y que sean sus vidas especiales, que muestren a que lo que ha pasado en ellas respecto de la salvación. Te estoy hablando de santidad, de ética, de un alto nivel. Y entonces le dice, pero tu vida es irreprochable. Porque si no, estamos puro perdiendo el tiempo, le dijo Pablo a Tito. Porque ¿qué saco con enseñarte? ¿O qué sacas tú con enseñar si tu vida está llena de cosas que la gente puede reprochar? Entonces ahí nos sale la falsa humildad y decimos, bueno, Señor, no quiero que me miren a mí, tienen que mirarla. Sí, pero Pablo dice, mírenme a mí para mirarlo a Él. ¿Sí? Tienen que aprender a ver a Cristo a través de nosotros. Y eso implica una vida. Que nos equivocamos, por cierto. Y una virtud muy cristiana es aprender a reconocer nuestros errores y con humildad pedir perdón. Eso también nos hace irreprochables. ¿Sí? Pero primero tenemos que ir al Padre. Y voy a volver, mi amado hermano, porque cuando Dios me entregó estos paradigmas de lo que tiene que ser mi predicación, no solo con ustedes, sino que en cada lugar que ocupe un púlpito siempre van a estar. La vida cristiana consiste precisamente en volvernos al Señor, en buscar su rostro y en escuchar su voz. Todo va a girar en torno a estas tres palabras, intensamente, día tras día.
escuchar, volvernos al Señor de nuestro pecado, darnos cuenta y arrepentirnos, buscar el rostro de Dios en oración, en las prácticas espirituales que le he enseñado y, por cierto, escuchar la voz de Dios para que Dios nos hable. A eso se llama santidad. Y el Señor nos dice, tu vida debe ser una vida de santidad que sea ejemplo para los demás. No una vida pía, no una vida que pase todo el día escuchando o orando o con la Biblia abierta, sino que una vida que tiene conductas que reflejan a Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Dice, de modo que el adversario se avergüence. ¿Qué adversario? El diablo. Es decir, cuando vivimos una vida de santidad y de integridad, entonces el adversario, el diablo, va a ser avergonzado, porque no tendrá por dónde tocar nuestras vidas. Podrá herir incluso nuestro cuerpo, podrán ofendernos por causa de su nombre. Relea el libro de los Hechos. Mire, lea los evangelios, la última parte de los evangelios, mire a Pedro. Ve al Pedro que está ahí en el último capítulo, en el capítulo 21 de Juan. El Pedro que se entrega en las manos de Cristo y deja que el trato de Dios, que el perdón de Dios, que la gracia de Dios esté sobre él. Y luego comienza a leer a Pedro del libro de los Hechos. Y usted va a ver a otra persona. Parece que fuera otra persona. Y cuando usted se encuentra con él en el capítulo 3, en el capítulo 4, 5, en fin, en los primeros capítulos, cuando él se levanta y él dice, mire, varones, hermanos, mire lo que pasó, ustedes tienen que saber, ustedes actuaron de esta manera, ustedes crucificaron a Jesús. Habla con tanta valentía y propiedad de Cristo. Y dice que la gente los admiraba, los miraba. Dice que se juntaban ahí y la gente los miraba de lo que, como ellos, la iglesia se juntaba ahí alrededor del templo a escuchar y aprender. Dice que la iglesia nace en el corazón de la enseñanza de los apóstoles, que eran nada más y nada menos que su propia vivencia con Cristo. Y debiera seguir siéndolo así hasta el día de hoy. Y entonces se levanta el sabio Gamaliel y dice, cuidado, no nos sigamos metiendo con ellos, no vaya a ser que si esto es de Dios, ¿no es cierto?, va a perdurar. Y si no es de Dios, va a morir. Y era de Dios, porque lleva más de 2000 años. Y nuestro adversario, el diablo, es avergonzado día tras día cuando arrebatamos con testimonio claro y transparente las almas que él tiene atadas y las liberamos para el Señor, le entregamos el mensaje y las traemos al reino con vidas de ejemplo. Y como decía la frase que leí recién, que a veces también nos obliga a hablar. No haya, dice, no se arrugue, y no tengan nada malo que decir de vosotros. Le dice Pablo a Tito para que le diga a los hermanos de Creta, y que no haya nada malo que decir de nosotros. Conclusión. Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con una vida de ejemplo, nadie podrá menospreciar tu mensaje. Cuando tú hablas con autoridad de vida, nadie podrá decir nada contra ti. Eso se llama santidad, integridad en la fe. Ser ejemplo a las nuevas generaciones, que nos vean, ¿no es cierto?, cómo se lleva el Evangelio, con vidas que se sostienen, ¿no es cierto?, en las palabras que nosotros decimos, con claridad, en la fe en Jesucristo y en el vivir día tras día. Le dije hace un rato, esto es una palabra dura, porque nos confronta,
Y espero que esta palabra te confronte en el día de hoy. Porque tú, mi hermano, también como yo, estamos llamados a ser ejemplos íntegros en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra familia y en medio de nuestra sociedad. Y tú debes preguntarte y reflexionar en tu vida si de verdad estás siendo ejemplo. ¿Eres ejemplo para los que están a tu alrededor? De integridad y de fe. No de activismo, sino de integridad, de vida, de autoridad. Espero que así sea. Y si no, bueno, el Señor hoy día nos invita para que comencemos a trabajar en aquellas áreas, ¿no es cierto?, que aún tienen que ser fortalecidas. No somos malos en todo, pero a veces tenemos áreas que necesitan ser trabajadas y debemos trabajarlas intencionadamente para que la gracia del Señor nos acompañe y de esta manera podamos ser ejemplo genuino y de verdad para las nuevas generaciones y aún más para los pares que nos miran y que nos rodean. Que el Señor nos bendiga y que la vida, que el relato de Tito capítulo 2, 7 y 8 quede marcado en tu Biblia como un recuerdo de lo que Dios está demandando de ti en tu vida cristiana día tras día. Bendiciones, que la gracia del Señor te acompañe y que tu vida de ejemplo transforme, o sea, instrumento para transformar la vida de muchos. Amén. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Tú has disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Que
Muy bien, qué bueno es alabar a nuestro Dios, qué hermosa alabanza y qué lindo tiempo podemos vivir junto a nuestro Padre Celestial. Y espero que la palabra nos invite a reflexionar sobre nuestra vida de ejemplo a los demás, nuestra vida de ejemplo como iglesia, como comunidad de fe, que el Señor nos invite a mirarnos y ver si estamos siendo como Tito, ¿no es cierto?, en lo que el Señor nos ha invitado en este día. ¿Ya? Hermanos amados, ¿les parece que oremos al Señor para terminar nuestro culto? Incline su rostro ahí en casa para orar a nuestro Padre Celestial. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por este día, por tus bendiciones y por este tiempo tan especial que tú nos has regalado. Le pido, Padre, de que usted nos hable cada día, Señor, con más fuerza a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor amado, y que esta palabra por hoy día entregada pueda, Señor, ayudarnos a mirar nuestras propias vidas, Señor, y a ver qué tipo de cristianos estamos siendo en medio de nuestra iglesia y también en medio de nuestra comunidad, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, etcétera, donde nos encontremos. Señor, ayúdenos para ser mejores cada día, para buscar su nombre y para poner nuestras vidas en sus manos. En el poderoso nombre de Jesús, ruego, Señor, su bendición para nuestras vidas y te pido, Padre, que nos acompañes en todo, Señor, lo que hagamos durante la semana próxima. La entregamos en tus manos para la gloria de tu nombre. Acompáñenos, Señor. Quédese con nuestros enfermos, con aquellos que están con dolencias, renueve sus fuerzas y ayúdenos, Señor, a continuar adelante día tras día. Por Jesucristo nuestro Señor, oro y ruego su bendición. Amén y amén. Amén. Que Dios nos pueda bendecir, mis hermanos, y que el Señor nos pueda animar. Espero que tengan una linda semana, que el Señor les regale un hermoso tiempo y que todo cuanto hagamos pueda siempre estar honrando su santo nombre. Que la gracia del Señor les acompañe esta semana y les dé victoria en todo lo que emprendan. Recuerde, ejemplos, ¿no es cierto?, de vida, ¿no es cierto?, para nuestra familia, para nuestra iglesia y para también nuestra comunidad. Bendiciones.